Las ardillas son criaturas que, a pesar de su tamaño modesto, han logrado cautivar al mundo entero con su agilidad, su mirada vivaz y su comportamiento incansablemente curioso. Pertenecientes a la familia Sciuridae, este grupo diverso de mamíferos roedores ha logrado conquistar desde bosques templados hasta parques urbanos, adaptándose a ambientes que van desde lo silvestre hasta lo cotidiano. Su presencia ha sido constante en muchos ecosistemas del hemisferio norte y con el tiempo también han llegado a regiones del sur, lo que demuestra su capacidad de supervivencia y expansión. Existen más de 270 especies distintas de ardillas distribuidas por casi todos los continentes, agrupadas principalmente en tres grandes categorías: las ardillas arborícolas, las terrestres y las voladoras. Las primeras son las más conocidas por el público general, con su pelaje espeso y sus largas colas que les ayudan a mantener el equilibrio mientras saltan entre ramas. Las terrestres, por su parte, viven en madrigueras excavadas en el suelo y tienen un comportamiento más social. Y finalmente, las voladoras, que en realidad no vuelan, sino que planean gracias a una membrana entre sus extremidades, son uno de los ejemplos más fascinantes de adaptación evolutiva en los mamíferos. El origen de las ardillas se remonta a unos 40 millones de años atrás, en el Eoceno medio, cuando los primeros miembros del grupo comenzaron a diversificarse a partir de antepasados primitivos similares a otros roedores pequeños. Estas primeras ardillas habrían habitado los bosques de lo que hoy conocemos como América del Norte y Eurasia, aprovechando la abundancia de árboles para desarrollar un estilo de vida predominantemente arborícola. Con el paso de los milenios, distintas especies fueron surgiendo en diferentes continentes, cada una adaptada a su entorno particular, desde los fríos climas del norte hasta las selvas tropicales del sudeste asiático. En cuanto a su distribución geográfica actual, las ardillas se encuentran en América, Europa, Asia y partes de África. Son especialmente numerosas en zonas boscosas, aunque también se han adaptado con notable éxito a áreas urbanas donde encuentran alimento y refugio con relativa facilidad. En algunos países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, se han convertido en un símbolo del paisaje urbano y en una fuente constante de anécdotas y observación para naturalistas aficionados. Las especies más conocidas incluyen la ardilla roja Sciurus vulgaris, típica de Europa y Asia, la ardilla gris oriental Sciurus carolinensis, originaria de América del Norte pero introducida en varias partes del mundo, y la ardilla de Douglas Tamia Sciurus douglasi, famosa en los bosques del noroeste de América. Cada una de estas especies tiene comportamientos particulares, preferencias de hábitat y características físicas que las distinguen, pero todas comparten rasgos comunes: patas ágiles, dientes incisivos especializados, y una curiosidad que parece no agotarse jamás. Una de las razones por las que las ardillas han capturado tanto interés en el imaginario humano es su sorprendente inteligencia y memoria. Se ha demostrado que muchas especies son capaces de recordar la ubicación de cientos de escondites donde han almacenado alimento, incluso después de varios meses. También exhiben comportamientos que indican aprendizaje, resolución de problemas y capacidad de adaptación frente a cambios en su entorno. Esta combinación de agilidad física e ingenio mental ha hecho que algunos las consideren uno de los roedores más avanzados cognitivamente. Más allá de su biología, las ardillas también ocupan un lugar curioso en la cultura popular. Han sido representadas en cuentos, fábulas, dibujos animados y hasta videojuegos. Su imagen ha pasado de ser la de un simple animal del bosque a la de una figura simpática, nerviosa, trabajadora y a menudo astuta. En muchas culturas simbolizan la preparación, la energía y la agilidad. Incluso algunos pueblos indígenas las consideraban mensajeras o guardianas del bosque, mientras que en otras tradiciones se les atribuían cualidades mágicas o espirituales. Sin embargo, detrás de esta imagen pintoresca hay un animal complejo, parte esencial de su ecosistema. Las ardillas cumplen funciones clave como la dispersión de semillas, el mantenimiento de los ciclos forestales y el equilibrio en las cadenas tróficas. En muchas regiones su presencia es indicadora de un entorno sano, y su desaparición puede ser síntoma de problemas más profundos en el hábitat. El estudio de las ardillas, por lo tanto, no es solo un ejercicio de curiosidad natural. Es también una ventana a la evolución, la adaptación y la interacción entre los seres vivos y su entorno. A lo largo de este ensayo, exploraremos en mayor profundidad cada aspecto de su existencia, desde su estructura física hasta su papel en los ecosistemas, desde sus desafíos en el mundo moderno hasta su lugar en el imaginario colectivo. Porque conocer a fondo a las ardillas no solo nos enseña sobre ellas, sino también sobre el equilibrio de la vida en los bosques, y sobre la manera en que los pequeños seres pueden tener un impacto gigantesco en su entorno. La anatomía de las ardillas es una obra refinada por millones de años de evolución.
Cada músculo, cada hueso y cada sentido parece haber sido moldeado para la supervivencia entre las ramas, la velocidad en el suelo o incluso el planeo entre árboles. Desde su cráneo perfectamente adaptado para roer hasta sus ágiles extremidades, las ardillas exhiben un diseño funcional que refleja una vida de constante actividad, alerta y agilidad. La estructura física general de las ardillas comparte rasgos comunes con otros roedores, pero presenta varias especializaciones notables. En promedio, las ardillas arborícolas miden entre 20 y 30 centímetros de cuerpo, a lo que se suma una cola casi igual de larga. Las terrestres, como las marmotas, tienden a ser más robustas, mientras que las voladoras son más livianas y planas, adaptadas a un estilo de vida aéreo. La columna vertebral es flexible, permitiendo saltos precisos y maniobras acrobáticas, y sus extremidades traseras son considerablemente más largas que las delanteras, una adaptación ideal para impulsarse entre ramas o correr a gran velocidad. Las garras son otro elemento clave en su fisiología. Fuertes, curvas y filosas, les permiten sujetarse con firmeza a la corteza de los árboles, cavar madrigueras o manipular alimentos. En muchas especies los dedos poseen gran movilidad, lo que facilita el uso de las patas delanteras casi como manos. Esta capacidad de manipulación les otorga una ventaja significativa para abrir nueces, construir nidos o interactuar con objetos complejos. Una de las adaptaciones más notables de las ardillas arborícolas es su cola. Lejos de ser un simple adorno, esta larga y tupida extensión cumple múltiples funciones, actúa como timón durante los saltos, como estabilizador cuando están en equilibrio y como abrigo durante el sueño o el frío. Además, sirve como señal visual durante interacciones sociales o para ahuyentar a depredadores mediante movimientos rápidos que simulan mayor tamaño. En las ardillas voladoras, la adaptación más singular es la membrana patagial, una fina extensión de piel que va desde las muñecas hasta los tobillos, permitiéndoles planear distancias de hasta 50 metros entre árboles. A diferencia de las alas de los murciélagos, esta membrana no permite un vuelo activo, pero sí un control sorprendente sobre la dirección y la velocidad del planeo. Su cartílago especializado, llamado estiliforme, actúa como soporte para mantener extendida la membrana durante el desplazamiento aéreo. Respecto a los sentidos, la visión ocupa un lugar privilegiado. Las ardillas tienen ojos grandes y posicionados lateralmente, lo que les otorga un amplio campo visual y una excelente percepción de la profundidad. Esta característica es esencial para calcular distancias durante los saltos o detectar movimientos sospechosos en el entorno. Además, muchas especies son capaces de distinguir colores, lo cual les ayuda a identificar frutos maduros y peligros en su camino. Aunque no se sabe con certeza cuán amplio es su espectro de visión, se ha sugerido que pueden percibir tonalidades rojizas y verdes, lo que es inusual en mamíferos. El sentido del oído también es particularmente agudo. Las ardillas pueden detectar sonidos de alta frecuencia, lo que les permite escuchar señales de alerta de otras ardillas, el crujir de ramas cercanas o los sonidos sutiles de un depredador acechando. Sus orejas, aunque pequeñas y discretas, están constantemente en movimiento, orientándose hacia fuentes de sonido con notable precisión. En algunas especies que habitan regiones frías como la ardilla roja, estas orejas están cubiertas por un mechón de pelo que las protege del clima hostil. El olfato, por su parte, cumple funciones múltiples. No solo les permite encontrar alimento escondido bajo la hojarasca o enterrado en la nieve, sino que también es clave para la identificación de territorios, rutas y posibles amenazas. Las ardillas marcan sus caminos y áreas mediante glándulas odoríferas ubicadas en la cara y el cuerpo, permitiéndoles reconocer los límites de sus dominios y evitar confrontaciones innecesarias. El olor también cumple una función en la identificación individual y en el reconocimiento de familiares o miembros del grupo. En cuanto al sentido del tacto, destaca su presencia en los bigotes o vibrisas, que son altamente sensibles y se encuentran alrededor del hocico y los ojos. Estas estructuras captan vibraciones mínimas en el aire y el suelo, ayudando a las ardillas a moverse en entornos estrechos o con baja visibilidad, como madrigueras o ramas densas. Las patas también cuentan con terminaciones nerviosas sensibles que les permiten percibir la textura de las superficies y ajustar sus movimientos al instante. Una adaptación adicional que merece mención es la capacidad de sus dientes incisivos para crecer de forma continua. Esto les permite roer sin preocuparse por el desgaste, ya que sus dientes se renuevan de manera constante. Además, la mordida es sumamente fuerte para su tamaño, permitiéndoles abrir nueces duras, excavar o defenderse en caso de amenaza. En algunas especies, la mandíbula presenta una articulación especializada que maximiza la eficiencia del roído, especialmente en contextos de escasez alimenticia. En conjunto, estas características anatómicas y sensoriales convierten a las ardillas en animales excepcionalmente bien adaptados.
Su cuerpo no es simplemente ágil o rápido, es una máquina de precisión natural diseñada para un mundo vertical, dinámico y lleno de desafíos. Sus sentidos actúan como un radar que las mantiene conectadas con el entorno y su forma física les permite navegarlo con maestría. Las ardillas, pese a su pequeño tamaño, despliegan un abanico de comportamientos que denotan no solo adaptabilidad, sino una sorprendente inteligencia. Cada acción, cada movimiento meticulosamente ejecutado parece estar respaldado por decisiones que revelan memoria, cálculo y hasta astucia. Su vida, a simple vista agitada y veloz, es en realidad un ballet de estrategias que les permite sobrevivir en entornos donde las amenazas son constantes y los recursos, a menudo, limitados. Uno de los comportamientos más representativos de las ardillas es su hábito de almacenar alimentos. Las ardillas arborícolas y terrestres, especialmente aquellas que habitan regiones con estaciones marcadas, pasan gran parte del otoño recolectando nueces, semillas y frutos para enterrarlos en diversos lugares, en lo que se conoce como caché disperso. Este comportamiento exige una notable capacidad de memoria espacial. Se ha demostrado que muchas ardillas recuerdan con precisión cientos de sitios donde han ocultado alimento, utilizando referencias visuales del paisaje, la posición del sol y otros marcadores para localizarlos semanas o meses después. Pero lo más asombroso es que también muestran comportamiento estratégico. Cuando sienten que están siendo observadas, fingen enterrar comida en un lugar, pero en realidad no dejan nada allí. Este acto de engaño deliberado revela un nivel de pensamiento complejo que en muchos otros animales solo se ha documentado en especies consideradas altamente inteligentes como los cuervos o ciertos primates. En cuanto a su rutina diaria, la mayoría de las ardillas son animales diurnos, aunque algunas especies, como las voladoras, son más activas al anochecer. Sus días comienzan temprano con largos recorridos entre árboles o por el suelo en busca de alimento. Las ardillas arborícolas alternan con agilidad entre ramas, evaluando constantemente los riesgos del entorno, mientras que las terrestres prefieren abrir túneles desde donde pueden salir a recolectar y volver rápidamente. En ambos casos, la vigilancia es constante, las ardillas interrumpen sus actividades con frecuencia para alzar la cabeza, escuchar o emitir sonidos de alerta. La comunicación entre ardillas es más compleja de lo que suele pensarse. Utilizan una combinación de vocalizaciones, posturas corporales y señales olfativas para transmitir información. Los sonidos más comunes incluyen chillidos agudos y rápidos, gruñidos y chasquidos que varían en intensidad y tono según la situación. Un chillido agudo puede alertar sobre la presencia de un depredador aéreo como un halcón, mientras que un sonido más grave puede advertir sobre amenazas terrestres como un zorro o un gato montés. Las señales visuales también son fundamentales. El movimiento de la cola, por ejemplo, es una herramienta de comunicación muy importante. Una cola que se agita rápidamente puede significar alarma, irritación o advertencia. En otras ocasiones, las ardillas se quedan inmóviles con la cola erguida y rígida, como forma de intimidar o enviar un mensaje de dominancia. Este lenguaje corporal es especialmente útil cuando se encuentran con otras ardillas, ya sea para evitar confrontaciones o establecer jerarquías. A nivel social, las ardillas presentan un amplio espectro de comportamientos. Algunas especies son solitarias, como muchas de las arborícolas que defienden territorios y rara vez se relacionan fuera de situaciones de crianza. Otras, en cambio, viven en grupos numerosos, como ciertas marmotas o ardillas terrestres, que construyen comunidades subterráneas con complejas redes de túneles y cámaras. En estos grupos se observa una división de roles, mientras algunas se alimentan, otras montan guardia, y cuando una emite una señal de alerta, todas se ocultan de inmediato. También se ha registrado un tipo de juego en ardillas jóvenes en forma de persecuciones, saltos y luchas simuladas. Aunque estas actividades podrían parecer meros pasatiempos, en realidad cumplen funciones esenciales para el desarrollo, mejoran la coordinación, fortalecen el cuerpo y enseñan límites sociales. Este comportamiento lúdico también ha sido vinculado con el desarrollo de la inteligencia, ya que requiere anticipar los movimientos del otro y responder con rapidez. En contextos urbanos, las ardillas han demostrado una capacidad de adaptación aún más notable. Aprenden a cruzar calles, reconocer patrones de tráfico, abrir tapas de contenedores y hasta manipular mecanismos simples para acceder a alimento. Algunas han aprendido a sortear sistemas complejos de protección de comederos para aves, demostrando no solo persistencia, sino también una curva de aprendizaje progresiva. Esta flexibilidad conductual, conocida como plasticidad, es una de las razones por las que han logrado prosperar incluso en entornos artificiales creados por los humanos. Su memoria también juega un rol vital más allá del almacenamiento de alimentos.
Las ardillas son capaces de recordar rutas seguras entre árboles, zonas peligrosas o ubicaciones que frecuentaron en el pasado. Incluso se ha observado que evitan lugares donde previamente fueron perseguidas o perturbadas. Esta memoria a largo plazo se asocia con un cerebro relativamente grande para su tamaño, especialmente en regiones como el hipocampo, que en las especies que almacenan alimentos tiende a ser más desarrollado. En cuanto al reconocimiento social, algunas ardillas son capaces de identificar a miembros de su misma especie mediante el olfato o la voz. Se ha observado que en ciertos grupos sociales las interacciones son más pacíficas entre individuos conocidos, mientras que los desconocidos son tratados con mayor hostilidad o cautela. Este tipo de reconocimiento implica una forma de aprendizaje social, otra manifestación de su inteligencia. En resumen, el comportamiento de las ardillas es una compleja red de acciones dirigidas por la necesidad de supervivencia, la interacción con el entorno y la relación con otros individuos. Su inteligencia no reside en una habilidad única, sino en la suma de muchas: memoria, comunicación, adaptación y resolución de problemas. Cada día, en lo alto de un árbol o bajo la tierra, las ardillas toman decisiones rápidas y efectivas que las han convertido en maestras de su entorno. Las ardillas habitan un vasto abanico de entornos, desde los bosques templados del norte hasta selvas tropicales, desiertos áridos e incluso ciudades densamente pobladas. Este grupo de roedores, reunido bajo la familia Sciuridae, se ha diversificado de forma tan extraordinaria que hoy cuenta con más de 270 especies repartidas por casi todos los continentes, a excepción de la Antártida y Australia. Esta expansión geográfica no solo habla de su adaptabilidad, sino también de su capacidad para evolucionar en respuesta a condiciones ambientales muy distintas entre sí. El corazón evolutivo de las ardillas se ubica en los bosques del hemisferio norte, especialmente en Eurasia y América del Norte, donde aparecieron sus antepasados hace más de 30 millones de años. Desde allí, la radiación del grupo permitió que surgieran linajes adaptados a la vida arborícola, terrestre e incluso planadora, lo cual dio origen a la gran diversidad actual. Hoy, encontramos ardillas en ecosistemas tan distintos como la tundra canadiense, los bosques de coníferas de Siberia, las selvas del sudeste asiático o los desiertos del sur de África. Las ardillas arborícolas, quizás las más conocidas por el público, se asocian principalmente a bosques de coníferas y caducifolios. En América del Norte, por ejemplo, la ardilla gris oriental Sciurus carolinensis y la ardilla roja americana Tamiasciurus hudsonicus son habitantes emblemáticos de parques y bosques, donde construyen nidos en las ramas altas o aprovechan huecos naturales en los troncos. En Europa, la ardilla roja euroasiática Sciurus vulgaris ocupa un rol similar, aunque su población ha disminuido en algunas regiones por la competencia con especies introducidas, como la ardilla gris americana. En Asia, especialmente en el sudeste del continente, las ardillas han evolucionado en una multitud de formas. Aquí encontramos especies como la ardilla de tres bandas Cayosciurus erythraeus de vivos colores y gran agilidad, que se desplaza por las copas de los árboles en selvas húmedas. Algunas de estas especies asiáticas se han vuelto comunes incluso en áreas suburbanas donde han aprendido a convivir con la presencia humana. En contraste, las regiones montañosas de Nepal, Bután y el Tíbet albergan especies como la ardilla gigante de Malabar, Ratufa indica que puede superar los 90 centímetros de longitud si se cuenta la cola, y cuyo pelaje exhibe una variedad de colores asombrosos. Por su parte, las ardillas terrestres han conquistado los espacios abiertos, praderas y zonas áridas. En América del Norte, encontramos géneros como Spermophilus y Otospermophilus que incluyen especies como la ardilla de 13 líneas, Ictidomis tridecemlineatus, y la ardilla terrestre de California, Otospermophilus bichei. Estas viven en madrigueras subterráneas y forman colonias que recuerdan, en menor escala, las ciudades subterráneas de las marmotas o los perritos de las praderas. En África, especies como la ardilla terrestre del Cabo, Cerus inauris, viven en los desiertos del sur, donde excavan túneles profundos para refugiarse del calor extremo y aprovechar el escaso alimento disponible. Una mención aparte merecen las ardillas voladoras, que no vuelan en el sentido estricto, pero sí planean gracias a una membrana de piel llamada patagio que se extiende entre sus patas delanteras y traseras. Estas especies están ampliamente distribuidas en Asia, donde se encuentran las más grandes como la ardilla voladora gigante Petaurista philippensis, capaz de planear más de 100 metros en un solo salto. También existen especies en América del Norte como la ardilla voladora del sur Glaucomis volans, que habita los bosques orientales y es más difícil de observar por su naturaleza nocturna. En América Central y del Sur, la diversidad de ardillas es también notable. Aquí, muchas especies viven en la copa de los árboles y son poco conocidas fuera de su entorno local.
La ardilla tropical Sciurus granatensis, por ejemplo, se extiende desde México hasta el norte de Sudamérica, y aunque comparte hábitos con las ardillas del norte, su comportamiento y adaptación al clima húmedo tropical la hacen distinta. Algunas especies sudamericanas presentan tonalidades rojizas, anaranjadas o incluso negruzcas, lo cual puede ayudar a camuflarse entre los tonos cálidos del follaje o entre las sombras del dosel. En los ecosistemas urbanos, las ardillas han desarrollado una nueva forma de habitar el mundo. Parques, jardines y calles arboladas se han convertido en su territorio. Allí, las ardillas gris y rojas se han vuelto parte del paisaje cotidiano en muchas ciudades de Europa y América. Aunque su presencia a menudo es bienvenida por los habitantes, su introducción accidental o deliberada en ecosistemas donde no existían previamente ha causado desequilibrios. En el Reino Unido, por ejemplo, la ardilla gris americana ha desplazado en gran medida a la ardilla roja local, debido a su mayor tamaño, agresividad y resistencia a enfermedades. En cuanto a especies insulares, algunas ardillas han evolucionado de forma única en islas del sudeste asiático y otras regiones del Pacífico. Estos animales suelen presentar adaptaciones propias del aislamiento, como un tamaño más reducido o comportamientos distintos, y muchas están en peligro por la pérdida de su hábitat o la introducción de especies depredadoras. En Filipinas, la ardilla nublada de Palawan, Sundasciurus rabori, es un ejemplo de estas formas endémicas amenazadas. En total, las ardillas conforman un grupo de una plasticidad ecológica impresionante. Su distribución mundial, adaptaciones tan variadas y estrategias de vida diversas las convierten en un modelo de éxito evolutivo. Desde los árboles de un bosque templado hasta una avenida citadina, pasando por desiertos o selvas tropicales, las ardillas no solo sobreviven, prosperan. En cada rincón donde se les encuentra, su presencia marca una historia de adaptación, desplazamiento y supervivencia en constante movimiento. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, las ardillas han ocupado un lugar curioso en la relación entre el ser humano y la fauna silvestre. Su comportamiento ágil, su capacidad de trepar árboles con soltura y sus colas prominentes han capturado la atención de culturas en distintos rincones del mundo. A diferencia de otros animales salvajes, las ardillas han logrado habitar tanto entornos naturales como espacios urbanos, lo que ha hecho que su vínculo con las personas se haya vuelto constante, cercano y, en ocasiones, contradictorio. En la mitología nórdica, por ejemplo, una ardilla llamada Ratatosk ocupa un lugar particular dentro del gran fresno Yggdrasil, el árbol cósmico que conecta los 9 mundos. Esta criatura mitológica tenía la función de transmitir mensajes y provocar conflictos entre el águila que habita en la copa y la serpiente que vive en sus raíces. Este papel simbólico como mensajera e intermediaria entre fuerzas opuestas otorga a la ardilla una dimensión espiritual rara vez atribuida a un roedor. En otras culturas, especialmente en Asia y América del Norte, las ardillas han sido símbolos de previsión, diligencia y energía incansable, asociadas al acto de recolectar y almacenar alimento. En la era moderna, la imagen de la ardilla se ha suavizado aún más. Se le considera a menudo un animal simpático, curioso y juguetón. Es protagonista frecuente en cuentos infantiles, fábulas y películas animadas. Personajes como Scrat, de la saga La Era de Hielo, o Sandy Cheeks, de Bob Esponja, han convertido a las ardillas en figuras reconocibles para niños y adultos, reforzando su presencia en el imaginario colectivo como animales entrañables, nerviosos, pero muy inteligentes. Esta humanización ha hecho que muchas personas sientan simpatía por ellas y se interesen en su conservación o incluso intenten domesticarlas en contextos particulares, aunque su tenencia como mascota no siempre sea recomendable ni legal. En los entornos urbanos, la relación entre humanos y ardillas ha tomado matices complejos. Por un lado, son vistas como parte del paisaje cotidiano, especialmente en parques y jardines. En ciudades de Norteamérica y Europa, no es raro ver ardillas acercándose a las personas en busca de comida, comportamiento que han aprendido tras generaciones de contacto con los humanos. Sin embargo, esta confianza excesiva puede ponerlas en riesgo, ya que algunos alimentos que reciben, como pan o dulces, no son apropiados para su dieta, y la pérdida del temor natural a los depredadores puede exponerlas a accidentes o enfermedades. Por otro lado, en algunas regiones agrícolas o rurales, las ardillas son consideradas una plaga. Esto ocurre cuando roen cables, dañan tecos o saquean huertos y almacenes de granos. En estos casos, el ser humano adopta una postura más defensiva o incluso agresiva hacia ellas, implementando medidas para alejarlas o exterminarlas. Este tipo de conflicto se intensifica especialmente cuando las ardillas han sido introducidas en ecosistemas donde no son nativas, como ocurre con la ardilla gris americana en Reino Unido o Italia.
Allí, su impacto ecológico ha sido tan negativo para especies locales como Sciurus vulgaris que se han iniciado campañas de control y erradicación que, aunque polémicas, buscan proteger la biodiversidad autóctona. En el ámbito científico, las ardillas han sido objeto de numerosos estudios relacionados con la memoria espacial, el comportamiento alimenticio, la ecología urbana y la adaptación evolutiva. Su tendencia a esconder semillas y frutos secos para el invierno las convierte en excelentes modelos para analizar cómo recuerdan ubicaciones y cómo sus hábitos contribuyen a la regeneración forestal. Sin quererlo, las ardillas actúan como sembradoras del bosque, muchas de las semillas que entierran y luego olvidan germinan, facilitando la dispersión vegetal en ecosistemas templados. En cuanto a su conservación, la situación es variada. Mientras que muchas especies de ardillas tienen poblaciones estables y no presentan amenazas graves, otras se encuentran en situación crítica. Especies endémicas de islas o bosques restringidos como la ardilla voladora de Namdafa Biswamuyopterus biswasi, o la ardilla nublada de Palawan, están gravemente amenazadas por la pérdida de hábitat, la deforestación, y en algunos casos por la caza. En Asia y África, las ardillas de gran tamaño son a veces cazadas por su carne o por supersticiones locales. Esto, sumado a la expansión agrícola y urbana, está reduciendo sus espacios de vida de forma alarmante. Diversas organizaciones han comenzado a incluir a las ardillas en programas de conservación más amplios, especialmente aquellos centrados en los bosques tropicales y templados. Sin embargo, su carisma no siempre ha sido suficiente para colocarlas en el centro de campañas internacionales. A menudo, especies más emblemáticas o en peligro más visible ocupan la atención principal, dejando a muchas ardillas en segundo plano. A pesar de ello, en países como el Reino Unido o Japón se han desarrollado iniciativas específicas para su protección, con esfuerzos centrados en la restauración del hábitat y la educación pública. El papel de las ardillas como dispersoras de semillas, como indicadores del estado de salud de los ecosistemas forestales y como parte de la cultura humana, refuerza la idea de que su presencia no es simplemente anecdótica, sino vital. Son animales que, por su cercanía al ser humano, han tenido que aprender a adaptarse a un mundo cambiante, lleno de desafíos. Y al hacerlo, han demostrado ser uno de los grupos de mamíferos más resilientes y fascinantes de la actualidad. A lo largo de este extenso recorrido por el mundo de las ardillas queda en evidencia que estamos ante un grupo de mamíferos excepcionalmente versátil, curioso y complejo. Su historia evolutiva, su diversidad morfológica, su comportamiento refinado y su estrecha relación con los ecosistemas forestales nos invitan a mirar más allá de su imagen simpática y juguetona. Las ardillas no son solo un adorno de los parques o un motivo recurrente en historias infantiles, son organismos fundamentales en los bosques del planeta, actores ecológicos indispensables y también reflejos vivientes de cómo la vida puede encontrar mil formas de prosperar, resistir y adaptarse. Desde las densas selvas del sudeste asiático hasta los fríos pinares boreales, desde las ardillas voladoras que planean con maestría entre los árboles hasta las robustas ardillas terrestres que excavan túneles en regiones áridas, este grupo ha explorado múltiples caminos para sobrevivir. Cada una de sus formas, comportamientos y adaptaciones revela una historia particular, tejida por millones de años de evolución silenciosa. Esta versatilidad, sin embargo, no debe llevarnos al engaño de pensar que están fuera de peligro. La realidad actual del planeta impone desafíos que, aunque parezcan lejanos o invisibles, amenazan incluso a los animales más resilientes. Uno de los elementos más destacados que emergen al estudiar a las ardillas es su capacidad para convivir con los seres humanos. En muchas regiones han aprendido a adaptarse a los cambios causados por la urbanización, encontrando nuevas oportunidades en parques, jardines y barrios residenciales. Su comportamiento ágil y su inteligencia las han hecho exitosas en estos ambientes y en algunos casos incluso se han convertido en especies emblemáticas de ciertas ciudades. Pero esta cercanía también tiene sus riesgos: dependencia de la alimentación humana, exposición a enfermedades, accidentes por tránsito y conflictos con infraestructura. Es una convivencia frágil que requiere comprensión y límites por parte de quienes comparten el territorio con ellas. La función ecológica de las ardillas es otra pieza clave para entender su importancia. Son dispersoras incansables de semillas, promotoras de la regeneración forestal y parte fundamental de muchas cadenas tróficas. Allí donde habitan, no solo se limitan a sobrevivir, sino que influyen activamente en la estructura del ecosistema. Su actividad de enterramiento de frutos secos, por ejemplo, tiene efectos profundos en la composición del bosque. Es un recordatorio de que incluso los comportamientos más sencillos pueden tener consecuencias ecológicas vastas y duraderas. Las ardillas enseñan, sin quererlo, que la vida es una red de pequeñas acciones que sostienen sistemas más grandes.
Al observar el presente y el futuro del grupo, no se puede ignorar la amenaza creciente que representa la pérdida de hábitat. La deforestación, la expansión agrícola, la minería y la urbanización siguen reduciendo los espacios disponibles para la vida silvestre. Algunas especies de ardillas ya están acorraladas en pequeñas islas de bosque, luchando por mantener poblaciones viables en medio de un mundo cada vez más hostil. A esto se suman los efectos del cambio climático que altera los ciclos de floración, los patrones de lluvia y la disponibilidad de alimento. En este contexto, conservar a las ardillas no es solo una cuestión de proteger un grupo simpático, sino de preservar el equilibrio de ecosistemas enteros. El papel de la educación y la divulgación científica cobra entonces una relevancia particular. Mostrar a las ardillas no solo como criaturas adorables, sino como piezas esenciales de la naturaleza, puede transformar la percepción pública y fomentar actitudes más responsables. Hay un enorme valor en enseñar a las nuevas generaciones que la biodiversidad empieza por lo cercano, por lo cotidiano, por ese animal que salta entre los árboles del parque o que corre nervioso por el cableado eléctrico. Entender a las ardillas es también entender el bosque, la interdependencia, la resiliencia. Por otro lado, en el ámbito científico, el estudio de las ardillas sigue abriendo puertas interesantes. Sus habilidades cognitivas, su uso del espacio, su comportamiento social y sus respuestas a la presión humana son temas que permiten abordar preguntas más amplias sobre la evolución del comportamiento y la interacción entre especies. En ellas, los investigadores encuentran modelos accesibles para experimentar y descubrir, sin dejar de lado el respeto y el cuidado ético por su bienestar. En términos de conservación, el futuro requerirá esfuerzos coordinados que involucren gobiernos, científicos, comunidades locales y organizaciones ambientales. La restauración de hábitats, la protección de especies en riesgo y el control de especies invasoras son tareas complejas pero necesarias. Aunque muchas ardillas no estén en las listas prioritarias de conservación global, su protección es vital para mantener la salud de muchos ecosistemas. Su modesto tamaño no debe hacernos subestimar su gran valor ecológico. En definitiva, las ardillas son un espejo en miniatura del mundo natural, diversas, complejas, bellas y vulnerables. Nos recuerdan que aún en los rincones más familiares del mundo hay maravillas por descubrir, historias por escuchar, vidas que merecen cuidado. Mirarlas no como simples roedores, sino como protagonistas de sus propios relatos biológicos, es un acto de respeto hacia la vida en todas sus formas. Y en tiempos donde el mundo natural se encuentra bajo presión, gestos como ese marcan la diferencia.